Bien, el día de hoy en la clase de física vamos a hablar acerca del universo, las estrellas y el sistema solar. Cuando nosotros hablamos del universo, ahí lo tenemos, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas de cómo se ha originado el universo o de qué está compuesto el universo. Bueno, el universo es el todo eh, y esto pues está conformado por las diferentes, digamos, de los diferentes espacios o cuerpos que existen dentro de él. Valga nombrar, como ahí señala el texto, las galaxias, nebulosas, planetas, meteoritos, en fin, diversos cuerpos celestes que agrupados forman el universo. Ahora, muchos nos preguntamos cómo se ha originado el universo. Bueno, tenemos que retroceder más o menos 14.000, entre 14.000 y 15.000 millones de años para nosotros hablar del origen del universo, ¿no? Muchos hablan de teorías, pero la teoría, digamos, más aceptada respecto al origen del universo es la teoría del Big Bang, como acá señala el texto. Ya vamos a hablar de la teoría del universo o del origen del universo. Muy bien, pero ahí hay un texto que te invito a que lo leas. No, pero yo te voy digamos, a agregar algunos detalles también importantes respecto a esta teoría. ¿Qué había antes del Big Bang? Se preguntarán algunos, ¿no? ¿Qué es lo que existía? Bueno, ojo que lo que yo estoy aclarando, jóvenes, es una teoría científica respecto al origen del universo y como ustedes saben también hay una teoría que es religiosa. Ojo que quiero aclarar que no estoy diciendo que la teoría religiosa no sea verdadera y que la teoría, digamos, científica sí lo sea. Yo respeto ambas teorías personalmente, pero me corresponde a mí hablar de la teoría científica respecto al origen del universo. ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esa aclaración, entonces te voy a detallar. Imagínese usted que no existe nada. Bueno, antes del Big Bang, pues era así, ¿no? Existía la nada. Y de pronto se originó un puntito muy, muy pequeño, tanto así que era más pequeño que el orificio o el ojo de un alfiler. Imagínate lo pequeñito que es, ¿no? Así como un granito de arena, eh, pues se empezó a originar. Este granito de arena empezó a acumular energía. Mira, tan pequeñito como digamos, origina algo, ¿no? Empezó a acumular energía y pues hubo un momento donde estalló, ese puntito tan pequeñito estalló, explosionó. Al explosionar, liberó toda la energía que concentraba ese punto muy, muy pequeño y empezó a crecer exponencialmente, ¿no? Empezó a crecer y hasta ahora no se sabe si sigue creciendo y formó el universo. Y en un principio, pues, todo ese espacio formado por esa explosión era una zona muy caliente, ¿no? No existían las estrellas, no existían los planetas. Muchos tal vez pensarán, profesor, explosionó, que se llama el Big Bang, ¿no? Y se hizo la explosión y luego ya inmediatamente existió la Tierra. No, jóvenes, no pasó así. Tuvieron que pasar millones de años para formarse inclusive las estrellas, porque cuando el universo se crea, era una zona caliente, no existían ni siquiera las estrellas, no existía nada, solo existían restos de la explosión, ¿no? Y luego, pues, existían, sí, las subpartículas atómicas como digamos, los quarks, que son componentes de los átomos, ¿de acuerdo? Los neutrinos, etcétera, ¿no? Estos sí existían, pero estaban en una zona muy, muy caliente, ¿no? Era muy caliente. Pasaron unos 300.000 millones de años y el espacio empezó a enfriarse y empezaron, pues, a formarse los primeros elementos, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los primeros elementos que se originó en el universo? La teoría señala que son el hidrógeno y el helio. En la tabla periódica en química usted puede ver que son los primeros que están en la tabla, no son los más sencillos que existen. Y a partir de ellos pues se formaron las estrellas, que vamos a hablar más adelante, y bueno, las primeras estrellas, vamos a decirlo así, luego esas estrellas murieron, originaron otras estrellas, una segunda generación de estrellas, y así pues se empezó a generar las galaxias, y dentro de la galaxia se originó nuestro sistema planetario solar.
¿no? Y ahí se empezó a originar la vida, ¿no? Quiero aclararte que con la explosión de las demás estrellas, digamos con la segunda generación de estrellas, se empezaron a crear los elementos de la tabla periódica, ¿no? Digamos el hierro, el cobalto, todos ellos, el carbono, ¿no? Y gracias a esos elementos se creó la vida. Usted sabe, digamos, que la vida, científicamente hablando, digamos, se basa pues en la unión de elementos, ¿no? Básicamente el carbono. Bien, muchachos, entonces te resumí brevemente el origen del universo, un poco más extenso que lo que está ahí en el texto. Ahora vamos a hablar de algunos componentes de este universo, como son las nebulosas, ¿no? Acá nos aclara el texto. Las nebulosas, como acá dice el texto, ¿no? Son estructuras, son espacios formados por polvos cósmicos y también por gases, ¿no? Es que son restos, pues, de estrellas ya muertas, ¿no? Y estas no tienen forma, por eso se les llama nebulosas, que viene de nube, ¿no? Son como nubes, pues, que están formados de gas y polvo, ¿no? Eh, Son, digamos, muchos de ellos visibles, ¿de acuerdo? Y algunos no lo son. ¿Entendido? Muy bien, esas son las nebulosas, son como nubes en el espacio. Ahora hablamos de las galaxias. En el universo hay millones de galaxias, ¿no? Y bueno, las galaxias pues son para nosotros gigantescos, ¿no? Te cuento que para ir, digamos, fíjate acá el gráfico cómo es una galaxia. Si nosotros queremos viajar desde un extremo de la galaxia al otro extremo de la galaxia, tendríamos o nos vamos a demorar más o menos 100.000 millones de años, pero viajando a la velocidad de la luz. Y ahora te comento algo. La luz del sol, cuando llega a la Tierra, se demora más o menos 8 minutos. Date cuenta, desde el sol hasta la Tierra, el sol demora 8 minutos. Y fíjate, para ir de un extremo de nuestra galaxia al otro extremo de la galaxia, es decir, pasar de un punto a otro, prácticamente sobrepasar por la galaxia, nos vamos a demorar 100 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Imagínate lo inmenso que es, ¿no? Nuestra galaxia al cual pertenecemos nosotros es la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Hay muchas galaxias que tal vez por cultura general usted los conoce, ¿no? Y los planetas, como ya nosotros lo sabemos, ¿no? Son pues estos cuerpos que debido a la acción de la gravedad giran alrededor, en nuestro caso, de una estrella que es el Sol, ¿no? Muchos pensamos que el Sol es un planeta y eso no es así, el Sol es una estrella, jóvenes, ¿ya? La estrella más cercana a nosotros es el Sol, pero después del Sol hay otras estrellas, ¿no? Que bueno, son más cercanas, vamos a decirlo así, pero en realidad están muy, muy, muy lejos de nosotros, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, cuál es la segunda estrella más cercana a nuestro planeta más adelante. ¿De acuerdo? Los planetas, como acá también te señalan, no tienen luz propia. ¿De acuerdo? Lo único que ellos hacen es reflejar la luz que el Sol emite sobre estos. ¿De acuerdo? Y la Tierra, como ya te aclaré, o los planetas se mueven alrededor de las estrellas, movimiento de traslación, pero también se puede mover alrededor de ellas mismas, ¿no es cierto? Se llama movimiento de rotación. Vamos a hablar de los satélites, ¿de acuerdo? Los satélites son, digamos, componentes importantes de los planetas. El satélite más conocido para nosotros es la Luna. Y yo te preguntaría, ¿qué pasaría si la Luna no existiera? Bueno, si alguien de repente sabe esa respuesta, ¿qué pasaría si alguien, digamos, destruye a la Luna, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría, profesor? ¿Mantendríamos la vida acá en la Tierra? Bueno, acá algunos me están contestando muy bien por sus respuestas. Lo que pasaría, muchachos, básicamente, es pues que la Luna lo que hace en beneficio de la Tierra es controlar el cambio climatológico, es decir, controlar las estaciones del año. Nosotros cuando pasamos del verano digamos, a la primavera o al otoño,
hay un cambio que se da de forma gradual, ¿no es cierto? Cuando pasamos del otoño al invierno, también el cambio se da de forma gradual. Ahora, si la luna no existiera o se destruye la luna, cuando nosotros cambiemos de estación, simplemente se va a hacer un cambio muy brusco, es decir, haría más calor de lo acostumbrado, ¿no? Haría más frío de lo acostumbrado, ¿no? Llovería más, el viento sería mucho más fuerte, es decir, prácticamente la Tierra entraría en un caos. ¿Ya? Entonces, es importante pues ver la función de los satélites, en este caso la Luna, ¿no? Muy bien. Bueno, hay mucho que hablar acá, muchachos, pero tenemos que ser resumidos nada más. Ahora vamos a hablar de los cometas, ¿no? Un cometa visualmente podemos nosotros observarlo de la Tierra, no pasa todos los días. Cada cierto periodo van pasando algunos cometas, ¿no? ¿Y qué son los cometas? Bueno, también son cuerpos, pues, que están, digamos, formados, como acá dice, por sustancias congeladas y sólidas, ¿de acuerdo? Es como si cogiéramos un pedazo de hielo, por decirlo así, ¿no? Y eso sería un cometa. ¿Ya? Pero ¿por qué, profesor? Cuando yo veo un cometa, por ejemplo, en el cielo, ¿no? Tiene una bonita forma, ¿no? Es como, digamos, tiene su cola, tiene su cabeza, ¿no? Es, digamos, tiene su forma. Bueno, lo que pasa es que cuando los cometas se van acercando al Sol, como están conformados por gases, digamos, congelados, estos empiezan a derretirse. Y cuando se derrite, va dejando pues esas partículas en su trayectoria. Y por ello es que los cometas tienen esa forma. Y cuando ya se van alejando del Sol otra vez van empezando a congelarse y ya van a dejar de emitir, pues, digamos, ese rastro que hacen los cometas al pasar por un espacio, por una zona, ¿no? Y desaparecen, ¿no? Y así, los cometas en realidad nunca se detienen hasta que se destruyen, ¿no? Ellos van dando vueltas, pero obviamente se van a demorar, pues, cierta cantidad de tiempo para dar vuelta alrededor del Sol. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por eso es que cada cierto tiempo se puede ver un cometa pasar por nuestro espacio, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá, muchachos? Los asteroides, ¿ya? Muchos lo llamamos meteoritos, pero bueno, no es así. Hay que tener mucho cuidado entre asteroides y meteoritos, ¿de acuerdo? Los asteroides, pues, como usted puede ver en el gráfico, son rocas pequeñas que están en el espacio. Y cuando estos asteroides ingresan a nuestro planeta Tierra, es decir, a nuestra atmósfera, ese proceso de ingresar a nuestra atmósfera se llama meteorización, por decirlo así. Es decir, ahí recién se convierte en un meteorito, ¿de acuerdo? Porque usted sabe que cuando cualquier cuerpo que ingresa a la Tierra, debido a la presión, este empieza prácticamente a incendiarse, por decirlo así, ¿no? En ese instante que este asteroide se está incendiando, toma el nombre ya de meteorito, ¿de acuerdo? Entonces no nos confundamos asteroide con meteorito, ¿de acuerdo? Y como acá dice, estos asteroides, la mayoría están en las órbitas de Marte y de Júpiter, ¿no es cierto? Y bueno, para terminar ya esta parte, quiero aclararte que los planetas que están a nuestro alrededor también son muy importantes, así como la Luna que te hablé hace un momento, que es importantísimo, también los planetas que están conformando nuestro sistema solar son importantes. Luego te voy a hablar más adelante por qué. ¿De acuerdo? Ojo, no todo está en el libro, hay cositas que yo te estoy aclarando aquí, te estoy detallando para que lo tengas en cuenta. ¿Qué son las constelaciones? Cuando nosotros agrupamos una cantidad de estrellas, digamos podemos agrupar 2, 3 o 4 estrellas, y estas al agruparse toman una forma determinada, a ese grupo se llama constelaciones. Por ejemplo, en la antigua cultura griega se hablaba mucho de las constelaciones, ¿no? Y tanto así que quedó pues esto también, digamos, impregnado en lo que es la astrología. No es astronomía con N, sino te estoy hablando de astrología, ¿ya? La astrología pues se basa en este tipo de, digamos, fenómenos que nosotros podemos contemplar, ¿no?
como ya te estoy hablando, las constelaciones que son grupos de estrellas son pues también importantes. Y bueno, esto ya de alguna forma es creado por el propio humano, ¿no? Los más conocidos son la Osa Mayor, la Osa Menor y las constelaciones zodiacales, ¿no? Cáncer, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene mucha historia esto de las constelaciones, muchachos. Así que es importante también conocerlas para culturizarnos al respecto. Las estrellas, como ya te hablé, también son, digamos, de alguna manera, para decirlo así, los cuerpos más antiguos que existen, ¿no? Inclusive, podemos decir que son más antiguos que algunos elementos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Las estrellas se caracterizan por emitir luz propia. ¿Y cómo así, profesor? Una estrella emite luz propia y un planeta no lo hace. Es que cuando, como ya te expliqué, se generó el Big Bang, ¿no? La zona, el espacio era muy caliente. Cuando empezó a enfriarse, los electrones empezaron a juntarse con los, digamos, con los quarks para formar los primeros átomos, que fueron el helio y el hidrógeno. Y cuando estos empezaron a juntarse, ¿y por qué se juntaron el helio con el hidrógeno? Por efecto de la gravedad. Ya, nuestro universo existe gracias a la gravedad, jóvenes, y también a la fuerza electromagnética. Bueno, no me quiero salir del tema, pero te voy aclarando. Cuando el hidrógeno y el helio, que son los primeros elementos que usted ve en su tabla periódica, empezaron a juntarse, saben que son gases, ¿no es cierto? Empezaron a juntarse, empezaron pues a formar cuerpos, y en este caso los primeros cuerpos formados por hidrógeno y helio fueron las estrellas. Estos al juntarse ejercieron pues presión entre ellas mismas y la temperatura empezó a aumentar. Y dentro de ellos empezaron a generar reacciones nucleares. Y bueno, la energía que se juntó ahí en esa unión de estos elementos provoca pues este tipo de fenómenos que caracterizan a las estrellas en tener luz propia, ¿no? La energía, usted sabe que genera también o emite luz. Entonces, por ello es que las estrellas emiten luz. En cambio, nuestro planeta no está formado por hidrógeno ni helio, por eso es que no emite luz, ¿no es cierto? El Sol básicamente es helio, ¿no? Y por ello, pues, emite luz. ¿Ya? Y cuando estos se concentran mucho, estallan, ¿no? Se destruyen y forman otras estrellas, ¿de acuerdo? Depende de la explosión de las estrellas. Te voy a hablar acá de algo más, de la supernova, por ejemplo, cuando las estrellas son muy grandes. El Sol es una estrella pequeña comparándolas con muchas que hay, ¿no? Cuando una estrella grande estalla, ¿no? A ese fenómeno se le llama supernova, ¿no? Y puede llegar, profesor, aquí, digamos, las ondas expansivas de la explosión de alguna estrella. Bueno, felizmente, como te digo, la única estrella más cercana a nosotros, por decirlo así, es el Sol. Si el Sol estalla, obviamente nos va a afectar, pero la otra más cercana es Alfa Centauro. Esta estrella, por ejemplo, está muy, muy lejos, que si se destruye, es difícil o llegaría en mucho tiempo sus ondas expansivas a causar algún daño a la Tierra, ¿no? Pero bueno, entonces brevemente te estoy hablando yo de algunas estrellas importantes. Los meteoritos, ¿qué son los meteoritos? Bueno, aquí como dice el texto, el término meteorito significa fenómeno que ocurre en el cielo, ¿no? Y esto pues se basa, como ya te hablé también hace un momento en asteroide, ¿no? Se basa pues en el hecho de que un cuerpo cuando ingresa a nuestra atmósfera, debido al cambio brusco de presión, este empieza a incendiarse, vamos a decirlo así, ¿no? Y pues genera este tipo de fenómenos luminosos, al cual nosotros llamamos meteoritos. Entonces está mal dicho cuando alguien dice cayó un meteorito del cielo, eso es absurdo, ¿no? Meteorito es el fenómeno que, digamos, toma el nombre cuando un cuerpo ingresa a nuestra atmósfera. Bien, muchachos, vamos a hablar del año luz. Como ya te aclaré hace un momento, hace unos minutos, te comenté de nuestra galaxia Vía Láctea, ¿no es cierto? Y te dije, por ejemplo, para viajar
de un punto de la galaxia, de un extremo de la galaxia al otro extremo de la galaxia, nos demoraríamos 100.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Y bueno, pues acá tenemos nosotros el año luz, ¿no? El año luz en realidad es una distancia, es la distancia que recorre la luz en un año, ¿de acuerdo? Y no es una unidad de tiempo como muchos tal vez piensan, ¿ya? Entonces, ¿qué es el año luz? Es la distancia, profesor, que se demora en recorrer la luz en un año. Recuerde que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros en cada segundo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Vamos nosotros ahora a hablar del sistema solar. Como ustedes saben, el sistema solar actualmente nosotros ya sabemos que el cuerpo principal que forma el sistema solar es el Sol, por eso se le llama así, pero antiguamente se pensaba que el centro de nuestro sistema era la Tierra, ¿no? Luego ya se planteó la teoría llamada teoría heliocéntrica, fíjate que viene de helio, donde se planteó que el Sol era o es demostrado ya que es el centro de nuestro sistema planetario solar. Y alrededor de él giran los planetas y los satélites. Y bueno, hace un momento yo te hablé por qué es importante nuestros vecinos, como Mercurio, Venus, ¿no? Plutón ya dejó de ser planeta, ¿no? No tiene las características de la misma, pero Saturno, que está más lejano a nosotros tal vez, o el mismo Júpiter. ¿Por qué son importantes? Te voy a hablar de Júpiter y Saturno brevemente. Por ejemplo, ¿no? Si Júpiter o Saturno no existieran, muchachos, lamentablemente nuestra Tierra se destruiría también en poco tiempo. ¿Por qué? Tanto Júpiter como Saturno tienen una gravedad bastante grande debido a su tamaño también. Y tú te preguntas, por ejemplo, en el caso del anillo de Saturno. Los anillos de Saturno, ¿qué contienen? Contienen minerales, ¿no? O contienen gases, dicen algunos. Pero esos anillos antiguamente lograron pues atraer a los metales que estaban viajando, ¿no? Encaminándose ya hacia la Tierra, ¿de acuerdo? Y cada vez que ocurre eso, hay partículas en el espacio que viajan y muchos son atraídos por estos planetas como Júpiter o Saturno, ¿no? Y evitan de esa manera que lleguen a nuestro planeta. Y entonces, si nosotros quitamos a esos dos del sistema planetario solar, bueno, estaríamos nosotros expuestos a ese tipo de situaciones, ¿no? Lamentablemente, podríamos inclusive hasta desaparecer. Bien, muchachos, entonces ahí tenemos una foto pequeña de nuestro sistema planetario solar. La estrella más cercana, bueno, ahí hay un detalle. A nosotros nuestra estrella más cercana es el Sol, más allá está Alfa Centauro, como ya te dije hace algunos momentos, ¿no? Y también aclararte, pues, de que Plutón ya no es considerado un planeta, no cumple las características de las mismas. Bien, muchachos, entonces vamos a desarrollar, a ver, algunas preguntas breves nada más. Vamos ahí, la pregunta 2 dice, la explosión de una estrella generan estructuras de polvo y gas interestelar, sin forma definida, denominada. Bueno, esta definición corresponde a las nubes que están pues en el espacio esparcidas, ¿no? Que se llaman nebulosa. Así es, claro que sí, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Al conjunto de galaxias se denomina, muchachos, si nosotros juntamos a las galaxias, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestro universo. ¿De acuerdo? Claro que sí. La unión de todas las galaxias, de las millones de galaxias que hay, nos va a formar nuestro universo. Otra pregunta acá que nos hacen es son enormes agrupaciones de estrellas, planetas, satélites y polvo cósmico unidos gravitatoriamente. Bueno, esta definición aquí pertenece a las galaxias, ¿no? Fíjate acá este término que están unidos mediante la gravedad. Si no existiera la fuerza de gravedad, no tendríamos nosotros un sistema solar, no tendríamos un equilibrio y bueno, la vida sería también imposible, ¿no? Todo estaría lleno en el caos. Otra pregunta, a gran escala el universo está formado por nebulosas, planetas, asteroides, satélites, estrellas, cometas, meteoritos y el conjunto de estrellas que son las constelaciones. Los planetas no tienen propia. ¿Qué es lo que no tienen algo propio los planetas? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que sí lo tienen las estrellas. Claro, la luz. Muy bien, muchachos.
Eso es toda la clase del día de hoy. Como tú habrás visto, es teórico, bastante teórico.